Y se dice que todos los seres humanos nacemos con algún don especial, o con alguna aptitud, o con una capacidad específica. Pero la diferencia radica en que algunos logran descubrir de manera temprana esas cualidades y esos dones, y otros se pueden pasar toda la vida intentando encontrar cuál es su camino y qué es lo que deben hacer. Y muchos mueren sin haber descubierto realmente para qué servían, y mucho más que eso, si realmente esto les gustaba. Porque no es solamente tener un determinado don o una determinada capacidad, sino aceptarla, asumirla y enamorarse de ella, que es la otra parte muy difícil. Y si se revisa la historia, hay una enorme cantidad de casos en los que los individuos aparentemente no tenían, o estos individuos no tenían ninguna disposición especial. Pero la misma vida y tal vez las circunstancias, sus circunstancias, les fueron dando la medida más temprano o más tarde. Recuérdese, por ejemplo, que Albert Einstein, en un momento de su educación, casi es expulsado de la escuela, e inclusive sus padres fueron llamados, y los maestros les pidieron a los padres de Albert Einstein que lo retiraran de la escuela, porque ese muchachito no servía para nada, que lo mejor que podían hacer sus padres era tratar de buscarle un oficio en el que él pudiera desarrollar una determinada destreza. Sin embargo, todos sabemos lo que ocurrió posteriormente, cuando él, en los ratos muertos, trabajando dentro de una oficina de patentes, en la que había días que ni siquiera las moscas entraban, él se dedicó a pensar y a garrapatear fórmulas que le fueron dando un cierto sentido y cuerpo a su vida, hasta llegar en 1905 a elaborar, y de una manera notable, extraña, y al mismo tiempo, dijéramos, lo sorprendente, que a medida que iba él haciendo ejercicios, iba encontrando que tenía sentido lo que estaba buscando, a partir de una ensoñación de niño que se le transformó en una pregunta vital y que luego se convirtió en obsesión, y que tenía que ver con la luz. Bueno, ¿por qué la luz entra de manera uniforme por todas partes? ¿Por qué al clarear el día la luz no va apareciendo como si fuera el haz de una linterna que va abarcando a cada momento una mayor extensión, sino que la luz aparece de manera uniforme en todas las direcciones, en todos los sentidos y en el mismo momento? Pues esa pregunta de la que él partió, que tratando de encontrarle una explicación, se dedicó en esas horas muertas a garrapatear fórmulas, les encontró sentido cuando en 1905 descubrió lo que se llamó la teoría de la relatividad, y que no solamente transformó el mundo, sino que revolucionó toda la física conocida hasta ese momento. Pero hasta el instante en que Albert Einstein logró descubrir esto, era un bueno para nada. Y de hecho, en el resto de sus días, lo único que hizo, bueno, al decir lo único que hizo fue, lo miro desde la perspectiva de cualquier ser humano, lo único que hizo fue pensar e ir perfeccionando esa idea que posteriormente desembocó en la bomba atómica y en una nueva concepción de la física, que aún, aunque se acepta que estaba en lo cierto, muy pocos pueden entender. ¿Pero por qué? Por esa complejidad de cerebro que poseía, y que solamente tienen aquellos cerebros que son privilegiados. Y otros, como Mozart, desde muy temprana edad, mostraron una disposición extraña que no podía ser comprendida a la luz de la lógica y mucho menos de su tiempo, por el hecho de que un niño de 3 años no solamente ya tocara instrumentos, sino que a los 7, con solo escuchar una vez un determinado concierto, una pieza musical, fuera capaz de transcribirla en una partitura, y que a los 9 años ya estuviera componiendo obras mayores que se suponía estaban vedadas a principiantes y solamente aquellos experimentados, además geniales compositores, eran quienes podían hacerlas. Sin embargo, él a los 9 años lo hacía. Y así por el estilo, en muchos campos se pueden encontrar o genios precoces o personas que de manera tardía, como el caso de Gauguin, vinieron a descubrir su talento cuando ya habían cruzado la mitad de su vida. Recuérdese que este era un banquero próspero, y un día cualquiera le dijo a su esposa: te dejo todo y me voy. ¿Y qué vas a hacer? Y dice: no, me voy a dedicar a pintar. Pero si no sabes pintar, dice: no, yo he estado tomando lecciones de pintura y creo que es el momento de irme. ¿Y de qué vas a vivir?
de la luna y 6 peniques. Y ya sabemos lo que significó Gauguin, y sigue significando Gauguin, para la pintura en toda la historia, y lo descubrió de manera tardía. Luego este personaje también encaja dentro de lo que venimos describiendo, de unos que llegan más temprano a percibir y a clarificar su destino, y otros que lo hacen más tarde o que nunca lo logran. Pero dentro de esta categoría sorprenden mucho más aquellos que nacen con una cierta disposición hacia materias que a la hora de la verdad no son comprendidas por el ser humano, y que habitualmente nosotros lo encajamos dentro de lo sobrenatural, y por eso pues ya existe una ciencia que, bien entendida y estudiada con todo rigor, tiene toda la validez y toda la vigencia, cuál es la parapsicología, pero que también pues es una especie de campo de fútbol en donde puede jugar todo el mundo, incluidos los charlatanes. Y este tipo de personajes son quizás mucho más sorprendentes, no tanto por la capacidad que posean, sino por la incapacidad de los demás para comprender lo que ellos hacen y por qué lo hacen. Y obviamente partiendo también del hecho de que ni ellos mismos muchas veces comprenden qué es lo que ocurre dentro de sus mentes. Y podríamos enumerar muchísimos casos. De hecho, el hombre, desde los albores de la humanidad, todo aquello que no puede comprender, mensurar, que no puede medir, que no puede pesar, le ofrece una extraña fascinación, pero también de manera implícita está dentro de sí un miedo soterrado, sutil, porque precisamente como no lo puede dominar, y no lo puede dominar porque no lo comprende, porque no conoce su naturaleza, lógicamente ese temor reverencial se traduce, y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad en muchas épocas, y aún hoy también, se traduce en superstición. Pero el hombre siempre intentó descifrar todos aquellos eventos o hechos que no encajaban dentro de su lógica, de aquella lógica que los acompañaba día por día, y se sentían fatalmente atraídos por todo esto. Si no, hablemos de lo que ocurría con el oráculo de Delfos, que habitualmente cuando era requerido para algún vaticinio, la respuesta era demasiado ambigua y podía ser interpretada en uno u otro sentido, como ocurrió con Creso, el hombre más rico, el rey de Lidia, el hombre más rico de la antigüedad, que un día fue al oráculo a preguntarle, porque se le metió en la cabeza que tenía que invadir a los persas, y fue a preguntarle al oráculo si podía hacerlo, y el oráculo le respondió simple y llanamente: hoy caerá un gran imperio. Y dijo: no, este es el permiso. Y se fue y atacó a los persas, y en efecto, ese día cayó un gran imperio, el suyo. Y entonces, precisamente por el manejo de algo que se escapa de lo normal, suscita no solamente más fascinación, sino también curiosidad, asombro, reverencia y temor. Y por lo tanto estos seres que están dotados de cualidades excepcionales ejercen sobre los demás una evidente atracción que, a falta de ser comprendido lo que hacen, pues muchas veces esa atracción se transforma o en una reverencia, idolatría, deificación, o naturalmente puede convertirse también en un odio o una envidia o un temor, porque podría aparentemente entrañar algo que no encaja dentro de nuestra lógica religiosa, y que por lo tanto debería proceder todo esto del demonio. Y entonces aparece esa reticencia o esa simpatía a ultranza por este tipo de personajes. Y han sido muchísimos. No recuérdese, por ejemplo, lo que ocurrió con Rasputín, que en su momento dominó a Rusia a partir de el dominio que él ejercía sobre la zarina y sobre la familia imperial en general, dada su capacidad para hipnotizar, lo extraño de su figura y el poder que evidentemente emanaba de él frente a los demás, a lo mejor poder creado por los otros, pero al final de cuentas surtía efecto, y era temido, amado, pero también odiado, y así como él, pues muchos otros. Recordarán ustedes que hace algún tiempo también estuvimos hablando de Daniel Douglas Home, aquel famoso medium que no solamente levitaba, sino que hacía unas emisiones ectoplásmicas sorprendentes. ¿Cuál era? Materializar a partir de esas emisiones ectoplásmicas que, como recordarán, son emanaciones como si fuera de humo, y que él transformaba en manos, en seres, en rostros que inclusive actuaban independientemente, o podían entregar una flor, o tocar un piano, o emitir conceptos diferentes. Ya recuerdan ustedes este Daniel Douglas Home en un programa que le dedicamos especialmente. Y dentro de esa categoría, los sanadores tienen
una especial predilección entre la gente crédula o la gente que busca respuestas, porque no hay nada que atormente más que la enfermedad del cuerpo, entendiendo que muchas veces la enfermedad del cuerpo no es otra cosa que el producto de una descompensación, dijéramos, lo del espíritu o del alma. Y los otros, que son muy especialmente acatados y buscados en todas las sociedades, y quienes practican esto regularmente son las personas más influyentes de esa comunidad, y hablo entonces de los videntes, de los clarividentes, de los profetas. Si no, recuérdese lo que ocurrió, y estoy hablando solamente de seglares, lo que ocurrió con el famoso Michel de Notre Dame, que en 1555 publicó sus centurias, vaticinando lo habido y por haber de ahí hasta el final de los siglos. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y también recuerdan ustedes que recientemente estuvimos hablando del mago Merlín y de otros tantos personajes que aún son, no solamente, recuerdan ustedes que recientemente estuvimos hablando del mago Merlín y de otros tantos personajes que aún son no solamente recordados, sino acatados, respetados y para muchos todavía vigentes y más aún vivos, como decíamos del mago Merlín, que a veces se le confundía con Fulcanelli, con el conde de Saint-Germain, con Cagliostro y otros personajes extraños y oscuros en la historia de la humanidad. Pero hay un personaje que además es uno de los más estudiados por los científicos, dado que tuvo la fortuna de que su vida transcurriera por lo menos en un buen tramo del siglo XX, y por lo tanto, a la luz de la tecnología, de los avances y demás, pudo ser no solamente seguido y examinado, sino sopesado y analizado en todas las áreas en las que él se desenvolvió. Estamos hablando de un norteamericano llamado Edgar Cayce, considerado el más grande vidente del siglo XX. Pues este Edgar Cayce, de todas maneras, fue un ser extraño y asombroso, pero que en principio se resistió a las características de su personalidad como persona, salida de todos los moldes y de todas las normas. Y durante una muy buena parte de su vida, él se resistió a entenderse, saberse y aceptarse como un personaje extraordinario y especial, partiendo del principio de que no le gustaba la publicidad, que además de eso era absolutamente reticente a cobrar un solo peso por el bien que hacía, y en tercer lugar, como una constante de todo su periplo vital, fue el hecho de que siempre quiso hacer el bien, siempre fue en función de hacer el bien, y de no esperar absolutamente nada a cambio. Más o menos parecido el caso de él es al de Albert Einstein, porque cuando niño era un mal estudiante, era muy distraído, se ensimismaba fácilmente, se quedaba absorto, lee lo que llaman ahora, y eso le causaba muchísimos problemas en el colegio. Inclusive un día, el profesor llamó a su padre, que se llamaba Leslie Cayce, y le dijo: hombre, este muchacho no sirve para nada, yo creo que es mejor que lo saque y se lo lleve de aquí. Porque mire, por ejemplo, ayer en la clase, se quedó absorto mirando el tablero y aparentemente poniéndome mucha atención a lo que yo estaba diciendo. Pero una vez terminé de exponer y de escribir en el tablero, le pregunté sobre lo que había dicho y no me dijo una sola palabra. Pues el padre se disgustó por esto, y entonces decidió que por las buenas o por las malas, este muchachito tenía que aprender. Y en su casa entonces lo sentó para enseñarle ortografía y algunos otros rudimentos de varias ciencias. Y el muchachito sí le ponía muchísimo cuidado, pero de ahí no pasaba. Y el papá se esforzaba, lo regañaba, algunas veces inclusive lo llegó a castigar físicamente, y nada que el muchachito le respondía. Y entonces una vez lo mandó a dormir sin cenar, y el muchachito se fue a dormir. Pero resulta que antes de que esto ocurriera, él aparentemente se había sumido como en un estado de ensoñación y se recostó sobre los libros en los que estaba estudiando. Digamos también que él había nacido en 1877 y estaba más o menos por los 9 años. Y entonces al papá le dio mucha más ira, es porque no solamente aparentemente le estaba poniendo atención, pero tan no le estaba poniendo cuidado que se quedó dormido sobre los libros. Entonces lo mandó a dormir sin cenar y castigado en su cuarto. Pero cuando el muchachito iba hacia el cuarto le dijo: papi, déjeme que yo le doy la lección.
Y entonces el papá le dijo, pero si es que te pregunté varias veces y no fuiste capaz de decirme nada. Pues resulta que el muchachito le desgranó absolutamente todo lo que el padre quería oír. Y él se quedó asombrado, pero ¿cómo así? Si hace unos minutos no eras capaz de decirme nada, luego te quedas dormido y luego cuando te voy a mandar a tu cuarto me das todas estas respuestas. Y el niño inocentemente le dijo, no, es que yo me lo aprendí eso dormido. ¿Cómo así que dormido? Es decir, me recosté en el libro y no sé, no me pregunte, pero me lo aprendí. El papá se quedó como muy cabizbajo, meditabundo, y dijo, ¿qué pasó aquí? Y pues le quedó sonando la cosa, aunque creía que era más bien marrulla del muchachito. Y al otro día, en la siguiente lección, pasó algo parecido. Pero cuando el papá vio que él se estaba quedando dormido, lo dejó. Y luego de estar 5 minutos recostado sobre los libros, se despabiló el muchachito. El papá le preguntó la lección y se la dijo con pelos y señales, puntos y comas. Entonces, ¿y qué pasó aquí? No, papi, yo me recuesto sobre el libro y dormido me aprendo todo. ¿Yo qué hago, pues? Entonces ya el señor empezó como a concederle un poquito más de importancia y a creer menos en la marrulla del muchacho. Y lo estimuló para que empezaran a hacer pruebas de este tipo. Y en efecto, en horas normales el muchachito no daba pie con bola. Pero eso sí, se dormía 5 minutos sobre el libro y le decía todo, mejor dicho, el libro entero se lo podía recitar. Pues este caso tan extraño, el papá, en vez de cuestionar al niño, y mucho más en una época como aquella, pues estamos hablando de 1886 más o menos, contaba el muchachito 9 años. Fue y lo comentó con el sacerdote y con el profesor de la escuela. El profesor vino y le hizo un examen, le permitió que se durmiera sobre el libro. Antes le había hecho el examen y no daba pie con bola el muchachito. Pues estuvo recostado sobre el libro 5 minutos y le dijo todo tal cual. Y más aún, ya empezaron a hacer otro tipo de experimentos y ni siquiera abrían un libro, sino que se lo entregaban y el muchachito se dormía sobre el libro. Y a los 5 minutos le contaba a todos el contenido del libro con pelos y señales. Entonces se fue regando el rumor de que este muchachito tenía unos dones especiales y ya se convirtió como en una especie de atracción, pero él era muy introvertido y muy callado y eso le molestaba. Sin embargo, ya pues no podía escabullírsele a la popularidad que se le estaba concediendo por esa capacidad que tenía. Parece que la presión fue tanta que en un momento determinado el muchachito entró como en un estado de mutismo y para colmo de males se quedó afónico. Y por más que lo llevaron donde el médico no pudo hacer nada. El muchachito enfermo, con fiebre, afónico, sumido en ese mutismo del que estábamos hablando, y no salía de allí como si estuviera en otro mundo. Y pasaron varios días y el papá muy preocupado. Naturalmente que la comunidad, que ya sabía de su capacidad, también se preocupó. Hasta que, casi que por insinuación de él mismo, hizo venir a un señor que era hipnotizador. Era una época en la que el hipnotismo pues ya se había vuelto muy popular y se pretendía que esa iba a ser la panacea universal. Y entonces, lógicamente que esto significaba que todo el mundo buscaba al hipnotizador y aparentemente pues el hipnotizador lograba desentrañar ese misterio o encontrar las causas de una determinada enfermedad. Y entonces llamaron al hipnotizador y aparentemente el hipnotizador lo sumió pues en ese trance del hipnotismo. Y estando sumergido en ese trance, el muchachito le preguntó el otro pues como naturalmente como por tratar de encontrar las causas de lo que le estaba aconteciendo, y el niño inmediatamente en medio de ese sueño empezó a describirle al hipnotizador, qué era lo que en ese momento él tenía. Ni más ni menos pues le dijo que lo que estaba sucediendo era que había somatizado esa presión y se había convertido en una forma de defenderse ante la presión que estaba recibiendo. Simplemente su cuerpo se negaba a permitirle que él hablara. Entonces dijo, no, es una parálisis de las cuerdas vocales. Si quieren que me alivien deben hacer esto y esto y esto. Dio los nombres de algunas hierbas que debían servir para preparar un cataplasma. Dijo que tenían que ponérselo en la nuca y les dio todas las indicaciones. Pues el hipnotizador en cuestión entonces hizo lo que el niño le había recomendado y el muchachito, después de que le hicieron ese remedio, se quedó dormido
y al otro día se levantó como si nada hubiera ocurrido. Y se levantó preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que estoy aliviado. Entonces, obviamente, que se dieron cuenta que él, al sumirse en ese trance, no recordaba absolutamente nada. Pero entonces empezaron a asociarlo con lo que le sucedía cuando él se dormía sobre los libros, que después de que él despertaba, él preguntaba, ¿qué dije o qué hice? Naturalmente que al sanarse él mismo, con mayor razón, se difundió el rumor por todo el pueblo, y entonces la gente era a que él le recetara algo para cualquier enfermedad. Inclusive hubo en otra oportunidad, el muchachito entró como en una especie de coma, y toda la familia inquieta rodeaba el lecho del muchachito, y de pronto, sin que mediara ya ningún hipnotizador, fue diciendo sumido en el sueño que había recibido un pelotazo con una pelota de béisbol en la espalda, y que eso le había afectado los pulmones, algo por el estilo, y que entonces era necesario que le aplicaran otro tipo de cataplasma, y se la pusieron no en el cerebro, sino en la nuca, y decía, si no lo hacen pronto, arriesga la posibilidad de que el cerebro me quede irremediablemente dañado, porque él mismo explicó, en una época en la que todavía no se tenía por lo menos una certeza sobre la veracidad de esto o no, dijo, no, lo que pasa es que no está llegando oxígeno a mi cerebro, no me está irrigando bien el cerebro, y esto me puede dañar el cerebro irreversiblemente. Era un concepto que ni los médicos lo manejaban, pues imagínense a finales del siglo XIX. Pues le hicieron caso y el muchachito se alivió. Y ya el resto fue coser y cantar. Se convirtió en el personaje más popular, pero él siempre reacio, se resistía a aparecer en público, a ser felicitado y a prestarse para shows. Decía, no, esto no tiene nada que ver. Y de cierta manera se sentía insatisfecho con los dones que poseía, y que él no quería eso, que él quería simplemente ser un fotógrafo, que fue el gran sueño de su vida. Y se resistía a cualquier manifestación de estas, inclusive muchas veces no quería ayudarle a una persona cuando se la llevaban, porque él decía, no, es que yo soy indigno de esto, yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, si lo que digo cuando me sumerjo en el sueño es correcto o no. Lo cierto del caso es que esa lucha interior casi da al traste con uno de los hombres más interesantes de toda la historia del siglo XX, pero ya seguimos hablando de este personaje en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Acabas de conocer a alguien y deseas saber. Sin embargo, él seguía negándose a la posibilidad de ofrecer consultas a los pacientes, porque tenía mucho temor, como lo decíamos hace un rato, a cometer errores y que de pronto, por un diagnóstico errado, alguien se fuera a envenenar, por ejemplo, con alguna de los remedios que él formulaba, o algunas de las pócimas. Y debatiéndose en ese conflicto de conciencia tan impresionante, él, a pesar de que ya era lo suficientemente reconocido y que la gente lo buscaba para que él los curara o hiciera diagnósticos de sus enfermedades y los tratamientos a seguir, él pretendió huir. No se le ocurrió nada más, pero resulta que a la sazón había conocido a una muchacha llamada Gertrude, y que él estaba profundamente enamorado de ella. Se prometieron el matrimonio muy pronto, y en una de estas ella le dice a él, viéndolo tan dubitativo en torno a las facultades excepcionales que poseía, entonces le dijo que él no podía ser tan egoísta de negarse a utilizar los dones que Dios le había dado, simplemente por temor, que eso sería el peor de todos los pecados, que si Dios le había dado ese don, era precisamente porque esperaba que él lo utilizara en bien de la gente. Sin embargo, él seguía resistiéndose, pero también empieza a remorderle la conciencia, y era un hombre profundamente religioso, hasta que dijo, bueno, si eso es lo que quiere Dios de mí, eso es lo que voy a hacer. A partir de entonces, él empezó a trabajar con una secretaria que le hacía las transcripciones de lo que él decía cuando se sumía en ese letargo, en ese sueño profundo, y se asoció con un amigo que en principio se mostró no solamente deferente, sino también como un devoto seguidor suyo y un hombre de absoluta confianza. Y empezó a atender gente, pero resulta que el amigo, por debajo de la mesa, recibía dinero, hasta que Edgar Cayce se dio cuenta
y lo despidió. Y entonces tuvo otra vez un arrebato que definitivamente ya no quería saber nada más de esto. Entonces le dijo Gertrude, con quien ya se había casado, le dijo, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y no, vamos a vivir de lo que sé hacer, de la fotografía. Era un buen fotógrafo, montó su estudio y se rehusó durante muchísimo tiempo a atender gente. Hasta que vino un doctor de apellido Leslie y que era pues un hombre que aparentemente no solo era un profesional, Leslie Lane, sino que además de esto estaba impresionado por las dotes de Edgar Cayce y le dijo que trabajaran juntos, que él creía en él, que a pesar de ser médico, él sabía que lo que estaban haciendo era lo correcto. Pues Lane empezó a trabajar con él, formaron una sociedad. Y entonces Edgar Cayce, como no tenía la certeza de que lo que decía, realmente al serle transmitido a él después de salir de esos trances, era lo correcto, no, que lo podían embaucar perfectamente porque él no se acordaba absolutamente nada de lo que decía cuando estaba dormido. Exigió que su esposa Gertrude fuera la que transcribiera permanentemente todo lo que él dijera cuando estaba sumido en trance. Pues ella aprendió taquigrafía y se convirtió no solamente en la esposa devota, sino también en una abnegada secretaria que transcribía todo lo que él decía, en lo que empezó a llamarse desde ese momento las lecturas. Entonces, cuando él se sumía en un trance, ella inmediatamente empezaba a copiar en taquigrafía todo lo que él iba diciendo, y él así pues podía tener la certeza de que esa persona que era de su absoluta confianza, pues lógicamente no le iba a mentir e iba a transcribir lo que realmente él decía. Por otra parte, pues el doctor Lane era un hombre muy reconocido y al amparo de su nombre también, pues el cuerpo científico empezó a interesarse por Edgar Cayce. Y este dijo, pues bueno, yo no soy ningún charlatán, que me examinen todo lo que quieran. Pero para que todo fuera mucho más límpido, mucho más claro, él, cuando se asoció con Lane, puso como condición primaria, única e irreversible, el que no se le podía cobrar a las personas, independientemente del estrato social, del estrato socioeconómico del que procedieran, no se les podía cobrar. Y de eso se encargaba pues como una celosa guardiana su esposa Gertrude. Pues como las cosas iban tan bien y él sentía que ese llamado era cada vez más imperativo, más fuerte, decidió por iniciativa de su socio, el doctor Lane, en abrir su propia clínica. Abrieron una clínica y entonces, bueno, ¿cómo se podía mantener una clínica? Necesariamente tenía que ingresar dinero. Y él aceptó a regañadientes que los pacientes hicieran una donación, pero también con otra condición, que aquel que no tuviera un solo centavo para ir a una consulta de él, no se le negara esa oportunidad, ese servicio. Y quedó muy claro. Pues hombre, empezaron a desfilar personas y personas por esa clínica, y fueron inclusive presidentes de Estados Unidos, algunos de los secretarios de la presidencia de Estados Unidos, es decir, con rango de ministros, muchos políticos famosos, pintores, literatos, y ya el cine, porque ya habíamos ingresado en el siglo XX, y entonces hacía mucho rato, pues ya estamos hablando de 1920 más o menos, el cine mudo estaba en su fina, y naturalmente los actores también lo buscaban. Pero en vista de su capacidad y de los resultados que daban sus consultas, el cuerpo médico se interesó mucho, y a pesar de que se declaraban asombrados por lo que él hacía, de todas maneras esos celos profesionales que siempre se manejan en los gremios lo atacaron, y llegó un momento en que a él lo metieron a la cárcel. Estuvo en la cárcel, pero muchos otros médicos abogaron por él, lo tuvieron que soltar al poder corroborar que él no era ningún charlatán, no era ningún farsante, que no cobraba por ello, lo tuvieron que soltar, y la clínica siguió funcionando. Y la clínica sobrevivía, pero no era una entidad que produjera ganancias, que tuviese rentabilidad, porque él se oponía rotunda y tajantemente a ello. De tanto en tanto aceptaba algún filántropo, algún mecenas que quisiera hacer un buen aporte a la clínica para el mantenimiento de la misma, para el funcionamiento de ella, y lógicamente que allí también había médicos, enfermeras, todo lo que se requiere en una clínica, y muchos de ellos trabajaban de manera alborozada en la clínica, porque él los sedujo con su personalidad y con su honradez y su limpidez. Pero entonces, si él era capaz, en una oportunidad, los médicos, para probarlo, fueron donde él y le preguntaron que si quería ver a una paciente, una niña, que estaba a punto de morirse, pero no le dieron ningún dato más. Y entonces él
se sumió pues en su trance. ¿Y cómo les parece que dijo con pelos y señales en dónde estaba la niña? Y dijo cuál era la causa de ese peligro de muerte que estaba afrontando la niña, y que no era otro que un botón de plástico que inclusive la radiografía no había podido detectarlo, y que estaba alojado en la garganta y estaba amenazando con asfixiarla. Inclusive le prescribió el método y los remedios que deberían dársele a la niña una vez que le fuera extraído ese botón. Y ellos se quedaron asombrados porque nadie había tenido ni la oportunidad de conversar con él a solas para darle algún dato, ni él tenía ninguna información acerca de esta niña. Pues en efecto fueron a corroborarlo, y así tal cual él lo había descrito, así estaba ocurriendo. Sacaron el botón de la garganta de la niña. Ella, precisamente por ese cuerpo extraño, se infectó, pero al aplicarle las recetas por él prescritas, la niña se alivió muy pronto. En otra oportunidad, una señora estaba también muriéndose, y los médicos, para probarlo, le dijeron a él que si la quería ver, y él, sin pedir que se la llevaran, simplemente se sumió en su letargo. Empezó a describir a la señora tal cual era ella, la edad, muchísimas características, en qué clínica estaba y qué era lo que estaba padeciendo. Pues la señora en cuestión estaba padeciendo un cáncer de pulmón, y ya ese cáncer había cruzado el umbral de lo irreversible. Ya ella era prácticamente una enferma terminal, y él hizo el diagnóstico perfecto, exacto, y prescribió las medicinas que deberían dársele a la señora en cuestión. Y los médicos se quedaron asombrados, y en efecto, tal cual él lo había descrito, así exactamente era el caso. Y pues le aplicaron las medicinas y la señora se alivió. Ocurrió otro caso en el que una señora había sido estudiada por una junta de médicos, y esta junta de médicos no había podido determinar realmente cuál era el padecimiento de la señora en cuestión. Y entonces le dijeron a él que si él podía hacer algo. Pues tal cual él también describió a la señora. Es decir, todos estos casos que estoy contando son casos comprobados científicamente, pero en los que la paciente no estuvo enfrente de Edgar Cayce, es decir, fue a distancia. Pues él detectó la enfermedad que la señora padecía, y se quedaron locos los médicos porque ellos no habían podido detectar absolutamente nada, pero una vez que él más o menos los encaminó, cuando la examinaron a ella, corroboraron que en efecto lo que él decía era lo que padecía la señora, y le aplicaron las medicinas que él había determinado que debía tomar, y en efecto la señora se alivió. Y así por el estilo ocurrieron muchísimos casos, y ya inclusive él ni siquiera recibía pacientes, sino que por ejemplo un paciente pedía una cita, y la pedía, digámoslo, como era tanta la gente que solicitaba sus servicios, las citas tenían que ser espaciadas, se daban con una semana de distancia, algo por el estilo. Pero muchas veces él se sumía en el letargo, y con solo ver el listado, el nombre del paciente, inmediatamente lo contaba él posteriormente en sus memorias. Él lograba ver a la persona, verla físicamente. Pero además de verla físicamente, describía él que podía penetrar en su cuerpo y observar cada uno de los órganos y saber en dónde estaba el mal. Y llegaba puntualmente a ese sitio. Y la persona ni siquiera la conocía, y no se la habían llevado, y apenas tenía cita para la semana siguiente. Pues él la hacía llamar, le decían por teléfono qué era lo que padecía y qué debía tomar, y las personas se aliviaban. Pero además de esto, ya él, en vista de ese don que poseía, lo había perfeccionado de tal manera que no solamente ya era que podía curar, sino que además se dio cuenta que poseía la clarividencia. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Para entonces ya era toda una celebridad en los Estados Unidos. Inclusive posteriormente vino otro médico de apellido Ketchum, y resulta que él entró a formar parte también como del conglomerado que rodeaba a Edgar Cayce. Podríamos decir que como un asociado, no como socio, sino como un asociado. Y él, tratando de hacer justicia a quien era Edgar Cayce, había escrito un informe científico muy puntual y muy profundo sobre Edgar Cayce, y lo hizo llegar al New York Times. Y pues el New York Times le dedicó una página entera a algo que era impensable para un ser común y silvestre, y se lo dedicó. Y esto obviamente que disparó no solamente su fama,
sino también incrementó la afluencia de gente desde todos los puntos del país. Pero como decíamos, había descubierto ya sus dotes de clarividente. Y precisamente el doctor Ketchum, aprovechando un día que él estaba dormido, le preguntó sobre el crack de Wall Street. No, le preguntó pues sobre la situación financiera del país, que entre otras cosas, en ese momento, en plena posguerra, estamos hablando un poco más después de 1920, y que aparentemente era de una gran bonanza en los Estados Unidos, pero habían ciertos signos que de pronto, sobre todo a los especialistas, los tenía preocupados de hacia dónde apuntaba la economía. Pues Edgar Cayce pronosticó con pelos y señales que el 31 de octubre de 1929 se quebraría el sistema financiero de los Estados Unidos, tal cual ocurrió, que fue el famoso crack de Wall Street. Así como él lo predijo, así exactamente ocurrió. Y obviamente que esto también trascendió a la prensa. Pero lo que la gente no sabía es que desde mucho antes, él hacía predicciones, pero que se quedaban siempre en su círculo íntimo y más protegido por su esposa que otra cosa. Pero en los apuntes que tenían, y con fechas y demás, él había predicho cuándo terminaba la Primera Guerra Mundial, diciembre de 1918 oficialmente. Y ya se le anexó esto, empezaron a sacar a relucir aquello que él había predicho en privado y empezó a ser público. Entonces, pues a él le preocupaba mucho esa parte porque obviamente que esto de alguna manera también incidiría en la opinión pública para bien o para mal. Pero como él no controlaba lo que decía una vez que entraba en ese sueño profundo, ya autorizados por él también, algunos le preguntaban sobre determinadas situaciones. Pues resulta que ya se convirtió más que inclusive el que le preguntaran a él, entonces venía la respuesta correcta, sino que ya por sí mismo, y no sé, como movido por una fuerza interna, empezó a predecir sin que le preguntaran. Y predijo en 1929-30, predijo lo que iba a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. Predijo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, septiembre de 1939, y predijo el final de la guerra, que fue la guerra europea, claro, en abril de 1945. Aquí no estamos incluyendo la guerra que libró Estados Unidos aparte contra Japón y que esta terminó después de la bomba de Hiroshima y que fue esa capitulación firmada en el mes de septiembre. Pero él predijo fue la guerra europea y predijo también que morirían millones de personas precisamente por ese conflicto. Y así por el estilo siguió prediciendo. Y hechos tales como por ejemplo, que la Atlántida emergería más o menos comenzando el siglo XXI. Y él apuntaba más o menos al 2012. Y que emergería esa porción de tierra en las profundidades del Atlántico, más o menos donde tradicionalmente se afirma que existió la Atlántida. Aunque también agregaba que aunque la Atlántida existió y que se hundió hace más o menos unos 10.000 años, quedaron algunos brazos que extendían esa civilización atlante a sitios como el Mar de las Bermudas o el Triángulo de las Bermudas, en donde está la isla de Bimini, que se han encontrado algunos vestigios de aparentemente unas carreteras hechas de un material extraño que la vegetación no es capaz de avasallarlas, como ya lo contamos en algún programa anterior. Entonces que en Bimini también había un reducto de los atlantes por la época en que se hundió. Pero además de eso, afirmó, y lo hizo con mucha certeza y también con mucha puntualidad, afirmó que un presidente sería muerto en 1963. Y relativamente lo describió alto, rubio, de ojos claros, más o menos describiendo a John Fitzgerald Kennedy, quien en efecto el 22 de noviembre de 1963 fue asesinado en la ciudad de Dallas. El magnicidio, yo creo que más sonado del siglo XX fue justamente este, y lo había predicho Edgar Cayce. Pero también predijo, y creo que eso fue en la parte ya final de su vida, porque entre otras cosas, sus lecturas están compuestas por 20 millones de palabras, o sea, unas 214.000 lecturas, o para decirlo de otra manera, sesiones en las que él se dormía y entonces vaticinaba todo esto o curaba gente, y obviamente que también emitía conceptos muy profundos de teosofía, llegó a hablar sobre la reencarnación y un concepto muy novedoso y además diríase que un concepto consecuente con una reencarnación menos determinista que como la que nos ha promulgado siempre el budismo. Dentro de ese orden de ideas, y como decíamos, siendo un hombre supremamente religioso, llegó a predecir el fin del mundo. Y dijo, cuando empiece a emerger la Atlántida,
vendrán sequías, inundaciones, terremotos, y tengan en cuenta, lo dijo muy claramente, los signos que nos indicarán que ha llegado la hora tienen que ver con que una parte del oeste de América se va a fracturar del continente y quedará flotando en el océano, o se apartará por lo menos del continente, y eso incluirá a todo el estado de California. Pero también habló sobre que vendría un deshielo tanto en el Ártico como en la Antártida, y que al mismo tiempo se generarían erupciones volcánicas en cadenas en las regiones subtropicales húmedas cercanas al Ecuador, y que los polos se desplazarían de manera que las regiones frías, templadas y semitropicales se iban a calentar muchísimo más, y se iba a revertir esa situación en los climas cálidos que se iban a enfriar. Describió también el que los tsunamis, los huracanes, los ciclones, los tifones harían, dijéramoslo de esta manera, su agosto, comenzando el siglo XXI, y que ese sería uno de los signos de que el fin se estaba acercando. Naturalmente que sus profecías, como todas las que han emitido aquellos que aparentemente tienen ese don, tienen un lenguaje relativamente ambiguo y que se puede prestar para diversas interpretaciones. Pero con todo y ello, quizás de los videntes más certeros de la historia, allí se tiene que incluir a Edgar Cayce como uno de los más atinados y quizás de los que sus profecías han podido ser corroboradas con más prontitud y exactitud, porque obviamente fue un profeta del siglo XX, y aunque había nacido en 1877 y murió en 1945, le tocaron 2 siglos, la mitad de un siglo y la mitad de otro siglo, y pudo ver también el desarrollo de la tecnología, de las armas, bueno, de todo esto que han sido la constante o fueron la constante durante el siglo XX. Pero ni siquiera el influjo de las guerras, aquellos vaticinios que él profirió, podrían pensarse como que eran el producto de una capacidad, no digámoslo de predecir, sino de futurólogo, entendiéndolo esto como que sin ninguna dote de vidente, simplemente por lo que estaba aconteciendo, podía colegir, podía concluir, podía más o menos intuir qué era lo que habría de pasar. Si a uno le dicen de la bomba atómica y existe la bomba atómica, no se necesita ser un vidente para pensar que probablemente en algún momento de la historia, por cualquier circunstancia, alguien detone una bomba que sea capaz de acabar con el planeta. Eso sería un futurólogo que prevé lo que ha de ocurrir, mas no lo predice. En cambio, en el caso de Edgar Cayce, aun cuando existieran esos elementos, todas sus profecías son tan claras y tan puntuales que a la hora de la verdad uno lo que puede hacer es quedarse sorprendido de esa capacidad de este señor Edgar Cayce. ¿Hasta qué punto uno puede realmente aceptar como un hecho todavía no cumplido, pero sí por lo menos en ciernes, de que en efecto está llegando lo que en la Biblia se denomina el Apocalipsis, y que él lo previó con tanta antelación sabiendo que murió en 1945, cuando apenas estaba prácticamente terminando la guerra? Entonces, ¿cómo podría él pensar lo que habría de ocurrir después de su muerte? Es algo que a uno necesariamente lo tiene que sorprender. Y entre otras cosas, este Edgar Cayce era un ser extraordinario, que a más de todo lo anterior, era capaz de ver con el espíritu, digámoslo, o con su psiquis, para mencionarlo de otra manera diferente, ver a las personas que iban a llegar hasta él, y sin que mediara nada los saludaba por su nombre, y casi que los describía en su trabajo, en su personalidad, y en todo aquello pues que hace que una persona sea un individuo único e irrepetible. Todos estos elementos, naturalmente, se conjugaron para hacer de él el gran profeta del siglo XX. Naturalmente que sus contradictores intentan descalificarlo, pero yo creo que las pruebas son abrumadoras, tanto en esa capacidad de sanación que poseía, como también en cuanto a las profecías. Quedan por cumplirse algunas, pero bueno, yo creo que todavía hay que darle tiempo al tiempo, y por lo menos los signos que estamos viendo ahora están de cierta manera corroborando lo que él predijo: el aumento de las manchas solares, de los tsunamis, erupciones, el calentamiento, las sequías, la glaciación, todas estas cosas.
Y queda todavía algo más sorprendente que todavía hay que averiguarlo. Él dijo que el gran depósito de todo el conocimiento de la humanidad está en una sala especial, bajo dijéramos, la garra derecha, en el codo de la garra derecha de la Esfinge de Giza. Allí hay una biblioteca y hay 2 cámaras. Pues con sonares y radares detectaron que en efecto, bajo el cuerpo de la Esfinge, y cuya entrada está ubicada relativamente cerca del codo derecho, del codo de la garra, de la mano derecha pues de la Esfinge, hay un pasadizo que lleva a una sala amplia. Pero atrás de esa sala amplia, que no ha podido ser detectada sino a través de radares y sonares, pero no han encontrado un acceso, hay un recinto todavía mucho más hermético y en el que aparentemente todo el conocimiento de la historia de la humanidad está allí, y allí también los secretos del principio y del fin de la humanidad. Pero habrá que esperar. Todo esto todavía está en estudio. Pero queríamos contarles esta historia de un hombre tan sorprendente que se llamó Edgar Cayce. Por ahora, muchísimas gracias a don Octavio Gallo, gracias en el sonomontaje, a ustedes por su acompañamiento, sigan solicitando los temas y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio, Enigmas del Mundo, Néstor Armando Alzate.